En esta clase vamos a hablar sobre las referencias. Las referencias generalmente son relativas, F3, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo que significa esto. Si yo aquí el precio multiplico 8 por F3, ¿vale? Que será C3 multiplicado por F3, ¿de acuerdo? F3 es una referencia relativa. Y existen referencias mixtas y referencias absolutas. ¿Qué significa esto? Si yo ahora voy a arrastrar, ¿vale? Y me fijo aquí, yo veo que cuando arrastro, se me arrastra la referencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hago para fijar esta referencia? Pues tengo que utilizar el símbolo del dólar. Si yo pongo el símbolo del dólar en la F, ¿vale? Y vuelvo a arrastrar, pues no me hace nada. No me hace nada porque estamos fijando la columna. Y la columna está en la D, así que no nos afecta. Si yo en vez de fijar la columna, fijo la fila, que es 3, y lo arrastro, ahí sí me está funcionando. Porque como arrastro hacia abajo, pero tengo la fila fijada, se mantiene la referencia en F3. ¿De acuerdo? ¿Está bien hacerlo así? Sí. Pero ¿qué pasa si yo arrastrase hacia aquí? Ahí ya sí que me arrastra la referencia hacia la derecha, porque no hemos fijado la columna. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de hacer esto? Fijando ambas, ¿de acuerdo? Y esto es una referencia absoluta. Porque yo copio todo hacia abajo, veis que se me fija, lo copio hacia el lado, también se me fija, ¿vale? Entonces es muy importante utilizar estas referencias absolutas, que es la que más utilizaréis, para fijar una celda específica, pero también entender que existen las mixtas, que puedes fijar la columna y fijar la fila, porque esto es muy útil cuando estamos trabajando con hojas de cálculo muy grandes y queremos fijar solo una columna o solo una fila para diferentes fórmulas y arrastrar las fórmulas al resto de nuestros datos, ¿de acuerdo? Y otra cosa muy importante es que queremos siempre trabajar con atajos, ¿vale? Es la forma más rápida de trabajar y si te aprendes los atajos, trabajarás de forma más eficiente y mucho más rápida. Entonces, la referencia, como la vas a utilizar mucho, acuérdate del atajo. En Windows es F4 y en un Mac es Fn y después F4. Y como veréis, varía entre la referencia mixta de fila, de columna, la referencia relativa y la referencia absoluta, ¿de acuerdo? Entonces, apretando, yo estoy en un Mac ahora mismo, Fn, F4, puedo escogerlo muy rápidamente, ¿de acuerdo? Si estáis en un Windows, es simplemente F4. ¿Vale? Acordaros de este tema sobre las referencias, que os va a ser muy útil trabajando con Google Sheets y lo vais a utilizar en el siguiente ejercicio.